Bueno, ahorita ya vamos a continuar con nuestra segunda parte de la capacitación, estimados doctores, y vamos a seguir proyectando, estimados doctores, nuestra PPT jurídica. Bueno, entonces ya cuando ya hemos entendido nosotros por qué el ser humano es lo más importante para el derecho y por qué tanto el varón como la mujer tienen derechos, entonces ya nosotros podemos entender por qué el artículo 2 de la Constitución, en su inciso uno dice esto: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Y aparte dice, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Pero vamos a preguntarnos, estimados doctores, ¿qué cosa significa este artículo? Según el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política, dice de que para que un ser humano pueda ser beneficiario de todos los derechos constitucionales, el derecho fundamental que la Constitución Política del Perú cuida como oro es el derecho a la vida, porque sin vida no puede existir el ser humano. Y si no existe el ser humano, ¿cómo va a ser factible de que se pueda respetar su derecho a su identidad, su derecho a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo, a su bienestar, si ese ser humano está muerto? Entonces, para que la Constitución Política del Perú pueda garantizar el cumplimiento y la ejecución de todos los derechos constitucionales escritos en nuestra Constitución Política del Perú, es que protege más que nadie el derecho a la vida. ¿Por qué creen, estimados doctores, que en el Perú está prohibido matar a otra persona? Homicidio, parricidio, feminicidio, infanticidio. ¿Por qué creen que acá en el Perú está prohibido que la persona pueda practicar el aborto? O que de repente quizás viéndolo por una persona que está sufriendo, de que esa persona pueda, ¿cómo se dice?, practicar la eutanasia. ¿Por qué creen que eso en el Perú está prohibido? Porque, porque de repente el Código Penal hacía querido. No es así, estimados doctores. Está prohibido todo eso porque la Constitución Política del Perú asegura el derecho a la vida. Por eso es que si una persona mata a otro, en el artículo 106 del Código Penal, ¿qué cosa dice? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Por qué creen que una persona que practica aborto está penado? ¿Por qué creen que una persona que mata a sus padres, a su familia, eso está penado? ¿Por qué creen que si una persona mata a una mujer, comete feminicidio, por qué creen que está penado? Porque el Código Penal, al igual que el Código Civil, el Código Laboral, el Código Comercial, etcétera, agachan la cabeza y argumentan su propia tesis de acuerdo a lo que la Constitución Política del Perú dice. Esa es la razón, ese es el fundamento, estimados doctores. Seguidamente, ya cuando nosotros ya cuidamos la vida del ser humano, entonces ya es factible ya de que ese ser humano pueda pedir la exigencia del ejercicio de todos sus derechos constitucionales y civiles, tales como, por ejemplo, el derecho a la identidad. ¿Qué cosa es el derecho a la identidad, estimados doctores? Es que un ser humano es factible de que tenga nombres, de que tenga apellidos, que él pueda tener su nacionalidad, su orientación sexual, que pueda tener, por ejemplo, ¿no?, que se identifique con una religión o de repente quizás con ninguna religión. Esa es la identidad de la persona y ese es un derecho constitucional. Claro que sí, estimados doctores. ¿Por qué creen de que si una persona, de acuerdo al Código Civil, se hace pasar por la identidad de otra persona, ¿por qué creen que el afectado puede pedir una reparación civil? Porque el Código Civil se le ha antojado escribir ese artículo así porque así. No, es porque el Código Civil está afirmando lo que la Constitución Política del Perú dice. ¿Por qué creen de que cuando se comete una suplantación de identidad, el Código Penal dice que eso está penado con pena privativa de libertad? Es porque todas las ramas del derecho se están dando cuenta, argumentan y enfatizan lo que la Constitución dice, sí o no.
¿Qué significa cuando el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú dice que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física? ¿Qué significa eso, estimados doctores? Significa que a la persona no se le puede agredir físicamente por ningún motivo. Significa que a una persona no se le puede insultar, no se le puede difamar, no se le puede calumniar, no, porque ahí está atentando contra su integridad moral y muy aparte su derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, por eso es que la Constitución Política del Perú prohíbe cualquier tipo de daño hacia la persona, garantizando así el cumplimiento de sus derechos constitucionales. ¿Por qué creen que en nuestro Código Civil dice el que por dolo culpa causa daño a otra persona es susceptible de que el agraviado pueda pedir una reparación civil a favor de él? Porque la Constitución Política del Perú tiene a su mejor amigo que es el Código Civil. Y el Código Civil dice, está bien, si tú le haces daño a otra persona, vas a tener que pagarle el monto que esa persona pida. Si el daño es muy grave, estamos hablando de 20,000 soles, 30,000 soles, 40,000 soles, 5,000 soles. Esa es la famosa reparación civil, estimados doctores. Y eso concuerda con lo que la Constitución Política del Perú ordena. ¿Qué significa, estimados doctores, cuando dice a su libre desarrollo? Significa de que el ser humano puede expresarse, tiene que expresarse, tiene de que crecer culturalmente, tiene que estudiar, tiene que ser alguien en la vida. Y si alguien le quiere truncar los sueños de ese ser humano está factible, está justificado para que pueda pedir una reparación civil por concepto de daños hacia la persona. Está atentando contra su libre desarrollo de él, que ese ser humano crezca, que ese ser humano vaya evolucionando, que sea intelectual, que sea todo lo que sea, estimados los doctores. Es porque hay fundamento constitucional. Claro que sí. ¿Qué significa también, estimados doctores, cuando dice que toda persona tiene derecho a su bienestar? Significa que esa persona tiene que vivir en paz. Significa que esa persona se le tiene que respetar sus derechos. Significa que esa persona tiene que vivir en condiciones dignas y tratos dignos de un ser humano. Porque como ya lo hemos visto anteriormente, estimados doctores, para la Constitución Política del Perú, nosotros somos lo más hermoso, lo más valioso, lo más sagrado. Es por eso que todos los artículos de la Constitución Política del Perú van a argumentar eso. Y por eso que la Constitución, estimados doctores, se ha encargado en los artículos 1, 2, de nuestra Carta Magna, de ser explícitos, de ser literales y sobre todo de ser exigentes con la asignación de los derechos constitucionales al ser humano. ¿Por qué creen que dice el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece? ¿Qué cosa significa eso, estimados doctores? ¿Quién es el concebido? El concebido es cuando el espermatozoide ya ingresó en el óvulo de la mujer y ahí se va creando un ser, ¿verdad? Un ser humano, sí o no. Ese es el concebido. Entonces, desde que el ser humano es concebido, se le tiene que respetar sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, claro que sí. ¿Por qué creen que el aborto está prohibido? El aborto es ilegal, excepto que sea aborto terapéutico, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, estimados doctores. Pero el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. ¿Qué significa esto? Significa que tú, yo y todos nosotros, desde que somos concebidos, ya se nos ha asignado nuestros derechos constitucionales y se tiene que respetar y ejecutar el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. Eso es lo que significa, estimados doctores, abogados colegiados, futuros fiscales, jueces, magistrados. Eso es lo que significa, estimados doctores. Al ser humano se le tiene que respetar sus derechos, se le tiene que cuidar, proteger y sobre todo garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos desde que es concebido hasta que fallece y después de su muerte. Pero de eso ya se va a encargar de cumplir, perdón, ya se va a encargar de desarrollar nuestro derecho civil en su libro Derecho de Sucesiones y todos los libros del derecho civil, desde el derecho de las personas, acto jurídico, derechos reales, derecho de las sucesiones, derecho de familia, acto, derecho internacional privado, registros públicos, contratos. Entonces, con esto también, estimados doctores, quiero de que nosotros podamos reflexionar
sobre lo que implica ser humano, estimados doctores. Nadie se tiene que sentir menos que nadie, que porque tú eres un poco más alto que yo, que porque tú eres un poquito más bajo que yo, que porque de repente estás flaco, que porque de repente estás gordito, porque la Constitución te garantiza tus derechos y ningún policía, ningún ser humano, ningún abogado, ningún juez, ningún fiscal puede ir en contra de tus derechos humanos. Nosotros no somos nadie para ir en contra de la Constitución, porque la Constitución política del Perú es bien clara. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, el fin supremo de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derechos, derecho a la vida, a la integridad física, moral y psicológica, a su libre desarrollo, derecho a su identidad. También dice que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Nosotros somos lo más precioso que tiene la Constitución política del Perú, estimados doctores. Por eso es que se creó la ley, para cuidarlos y protegerlos a cada uno de nosotros. Entonces, una vez que ya ha quedado claro todo esto, lo que estamos viendo, estimados doctores, vamos a ver qué cosa dice el artículo inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o de cualquier otra condición o cualquier otra índole. ¿Qué cosa significa esto, estimados doctores? Significa de que todos los seres humanos, sea el varón o sea la mujer, a nosotros se nos ha designado la misma cantidad de derechos, a nosotros se nos tiene que respetar nuestros derechos por igual. Si se nos inicia un proceso judicial, se tiene que respetar nuestros derechos humanos, independientemente si somos el demandante o si somos el demandado. No se nos puede exonerar el cumplimiento de cualquiera de los derechos constitucionales que nos garantiza la Constitución. Por eso se dice a todos por igual. A todos la Constitución cuida, protege, vela, porque todos los seres humanos somos importantes para la Constitución, estimados doctores. Estoy siendo muy repetitivo porque ese es el secreto, estimados doctores. Cuando tengan sus clientes, ustedes también les tienen que decir que tus derechos como mi cliente son los mismos derechos que la otra parte tiene y que el cumplimiento de tus derechos es igual, independientemente si eres el demandante o si eres el demandado. Tú eres igual ante la ley, claro que sí. Eres igual, tatúatelo en el cerebro. Eres igual ante la ley. Tienes los mismos derechos. Tienes las mismas obligaciones. A ti y a los demás se te tiene que tratar por igual, con privilegios y todo. No es que solamente a los varones se les trata con privilegios, no es que solamente a las mujeres se les trata con privilegios, a todas las personas por igual. Pero eso tampoco significa que todas las personas seamos idénticas. A lo que yo me refiero es que hay que tratar igual a los iguales, con la misma ley, con la misma intensidad a los iguales, pero también discriminación positiva, en el sentido de que a los que son iguales, a ellos se les tiene que tratar con una legislación para ellos. Ejemplos, tenemos para las personas que de repente quizás sufren de alguna discapacidad en el colegio, por ejemplo, los que tienen algún síndrome. Yo me acuerdo, tuve una promoción en la secundaria que él tenía como un síndrome, pero resulta de que la clase para él, o sea, nosotros estábamos en el mismo salón, pero para él se le aplicaba otro método de enseñanza, a él se le aplicaba otro tipo de legislación, otro tipo de normas. ¿Acaso estamos siendo discriminatorios por tratarle porque él es un poquito diferente a nosotros? Bueno, en parte sí, pero es una discriminación positiva. Eso lo faculta la Constitución Política del Perú. Pero si somos iguales, a todos por igual, estimados doctores, tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales, se les tiene que respetar sus derechos igual por igual a todas las personas, claro que sí, porque eso dice la Constitución Política del Perú. No lo digo yo, no lo dice un juez, no lo dice un abogado, lo dice la misma Carta Magna. Nosotros somos iguales ante la ley y somos iguales en la ley. O sea, cuando se nos inicia un proceso judicial, se nos tiene que respetar nuestros derechos humanos y nosotros tenemos que respetar los derechos humanos de la otra parte. Esa es la esencia, estimados doctores. Eso es lo que la Constitución Política del Perú ordena. Ojo, ordena con carácter obligatorio.
Ahora, estimados doctores, abogados, fiscales, jueces del Tribunal Constitucional, ¿qué cosa dice el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú? Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. ¿Qué cosa significa este artículo, estimados doctores, abogados? Significa que las personas pueden pensar lo que sea. Nadie puede obligarte a ti cómo tienes que pensar. Nadie. Tú eres libre de pensar lo que quieres pensar, creer lo que quieres creer, imaginar lo que quieres imaginar. Claro que sí, porque la misma Constitución Política del Perú dice no hay persecución por razón de ideas. No te vas a ir preso porque quizás expreses todo lo que sientes. Pero también hay una condición, estimados doctores. Significa de que, como por ejemplo, tú eres libre de creer lo que quieres, tú eres libre de hablar lo que quieres, tú eres libre de expresarte como tú quieras. Yo no te puedo obligar, tú no me puedes obligar a mí y nadie puede obligarnos a nosotros, porque la libertad de conciencia es eso, pensar lo que tú quieras. Si algo está bien para los demás, para mí puede estar bien. Y si algo está mal para mí, para los demás puede estar bien. Esa es la libertad de conciencia y de religión, claro que sí, en forma individual o en forma asociada, en grupos, en manchas. No hay persecución por razón de ideas o creencias, claro que no, no hay. Dice, no hay delito de opinión, claro que no. El ejercicio público de todas las confesiones es libre. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, exprésate todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando no ofendas la moral ni alteres el orden público. Cuando nosotros vamos a la práctica, estimados doctores, abogados, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, el caso de Magali Medina. Magali Medina se ha ido presa muchas veces y ella también ha perdido procesos penales. Y ella pues ha tenido a Nakazaki, a Benny Espinosa, abogados de ese calibre, ¿no? Pero ella argumenta, oye, pero ¿qué cosa dice la Constitución? Libertad de conciencia y de religión. No hay delito de opinión, no hay persecución por razón de ideas o creencias. Pero resulta de que si tú atentas contra el derecho del honor y de la buena reputación de la otra persona, o tú difamas, o tú calumnias a otra persona, o sea, si tú le haces daño a la otra persona en el ejercicio de tus derechos, si estás en materia civil, puedes pedir una indemnización a favor de ti. Pero yo estoy ejerciendo mi derecho a mi libertad de expresión, libertad de conciencia y de religión. Sí, pero dice, siempre que no ofendas la moral ni alteres el orden público. O sea, mientras no ofendas a otra persona, expresa lo que tú quieres, piensa lo que tú quieres. Nadie te va a decir que no. Pero si esa libertad de expresión lo vas a usar para dañar a la otra persona, perjudicarle, hacerle daño, eso el Código Civil dice. El que causa por dolo o culpa daño a otra persona, el agraviado es susceptible de que pida una reparación civil. O si lo plasmamos a la materia penal, difamación. Si yo atribuyo que otra persona ha cometido un delito, ¿eso es una difamación? Claro que sí. Tenemos también para las calumnias, tenemos para las injurias, pero obviamente eso se castiga con servicio comunitario. De acuerdo al Código Penal dice, ¿no? Que puede ser de 1 a 3 años, o que de repente con servicio comunitario. Entonces, por eso es mejor plasmarlo al derecho civil, porque el derecho civil lo dice bien claro, estimados doctores. El que causa daño a otra persona, la otra persona está facultada que pueda ir al Poder Judicial y que inicie un proceso judicial civil para pedir la indemnización por los daños y perjuicios que esta persona le ha hecho a otra persona. Y eso concluye con lo que la Constitución política dice, la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, claro que no hay. No hay delito de opinión tampoco, pero el ejercicio público de todas las comisiones es libre, siempre que no ofenda ni altere el orden público o la moral. Eso es lo que significa, estimados doctores. Ahora, ya para finalizar, estimados doctores, vamos a ver qué dice el artículo 2,
inciso 4 de nuestra Carta Magna. ¿Qué dicen? Toda persona tiene derecho a las libertades de información. Eso concuerda con el artículo anterior. A la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y comunicación en todo el país. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. ¿Qué cosa significa este artículo y estos derechos constitucionales? Significa que, como por ejemplo, cualquier persona tiene derecho a su libertad de expresión, que esa persona hable lo que quiera, hable lo que siente, piense lo que quiera. Ahí tenemos nuestra libertad de información. ¿Qué cosa significa? De que cualquier información, toda persona tiene derecho a publicar información, porque resulta de que antes, cuando vivíamos bajo la tiranía, resulta de que ciertos reyes castigaban a los que, a todas las personas que se expresaban en contra. O sea, antes no había libertad de expresión, porque se castigaba con la pena de muerte. Si uno iba en contra de lo que el rey decía, se castigaba con pena de muerte. Pero hoy en día ya no es así. Todas las personas tenemos libertad de información, libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita. Ejemplos de eso tenemos a los medios de comunicación, al periódico, a la prensa, que publican la información a todo el mundo. Claro que sí, estimados doctores. Eso es libertad de expresión y el otro es la libertad de información. Eso ya le corresponde a los medios de comunicación, estimados doctores, o a uno mismo, a que uno mismo pueda compartir información, información de personajes públicos. Pero ya lo vamos a ver en el otro artículo, de que dice que una persona puede solicitar información de cualquier índole y que el Estado o los particulares se le tienen que dar. Pero si la información atenta contra la intimidad y contra la privacidad de esa persona, ese tipo de información no se le va a tener que dar. Y más adelante vamos a ver que la persona también tiene derecho a la privacidad y a la intimidad. Entonces, con esto quiero dejarles en claro, estimados doctores, abogados, que no hay derechos absolutos, que todo derecho también tiene sus restricciones, claro que sí, que es el respeto de los derechos de la otra parte, de la otra persona. Eso es lo que la Constitución Política del Perú dice, porque la Constitución dice bien claro, tú ejercitas tu derecho normal, pero tampoco perjudiques los derechos que yo como Constitución le garantizo a otra persona, estimados doctores. Entonces, si nosotros dominamos toda esta información que hemos venido tratando, estimados doctores, abogados, nosotros vamos a poder ya entender lo que el derecho civil nos dice. Vamos a poder entender lo que todas las ramas del derecho dicen. El derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho tributario, municipal. Este es el contenido más importante que yo he querido compartirles a cada uno de ustedes, estimados doctores, abogados. Porque tú como abogado, yo como abogado y todos como abogados tenemos que saber que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y eso involucra que se respeten los derechos del cliente, que tú respetes los derechos de la otra persona y que sobre todo que si se quiere hacer justicia, que se inicie un proceso judicial, judicial civil, judicial laboral, judicial comercial, judicial penal, hasta judicial constitucional, en el mismo tribunal constitucional. Dos, toda persona tiene derechos. A todas las personas se le tiene que tratar por igual. Sea varón, sea mujer, sea chiquito, sea grande, sea todo. Sea gordo, flaco, sea lo que sea. Todas las personas tienen derechos. Artículo 2 de la Constitución. ¿Qué más tenemos que saber? Artículo 2, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo, a su bienestar. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Otro artículo 2, inciso 3, a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Los mismos derechos son iguales, varón y mujer, chico o grande. A todos se nos tiene que tratar por igual. Se nos tiene que respetar nuestros derechos humanos. Y tenemos que respetar los derechos humanos. Y finalmente, estimados doctores, la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. Piensa lo que quieras, exprésate lo que quieras,
ante el público, ante los demás, pero no le ofendas su integridad, su moral y no vayas en contra de lo que la ley dice. Porque en caso que tú, con la excusa que estás en tu libertad de expresión, causas daño a otra persona, yo como Código Civil le autorizo que esa persona pida una indemnización a favor de ti, una reparación civil en contra de ti. Eso es, estimados doctores, abogados. Todos los abogados sabemos esto. Y por eso, como sabemos, es que yo quiero revelarles a cada uno de ustedes, estimados doctores. Y finalmente, tenemos que saber, ¿no? Para la libertad de información, opinión y expresión, o sea, compartirlo de una manera pública a través de los medios de comunicación, cualquier tipo de información posible, pero siempre y cuando respetes el derecho a la intimidad y a la privacidad de la persona. Porque en caso que tú afectes su derecho a su intimidad o a su privacidad, la otra persona puede pedir una indemnización a favor de ti. Y ojo que estamos hablando 20.000 soles como reparación civil, 30.000, 35.000, claro que sí, estimados doctores. Bueno, estimados doctores, esto ha sido toda la capacitación del día viernes 17 del día de hoy, siendo las 7:23 de la noche, estimados doctores. La otra clase, a las 6 de la tarde, vamos a continuar con la otra parte de la capacitación, estimados doctores. Ahora nosotros vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿En qué cosa se basa preguntas y respuestas? Significa que, como por ejemplo, si tú tienes una pregunta, tienes una duda, algo que no te ha quedado claro, sea del tema o sea de otra cosa, ahorita tienes la oportunidad de poder preguntarme y consultarme, estimados doctores, para lo cual le quiero invitar a la doctora Cecilia y al doctor Curaya, al doctor Jairo, a que puedan realizarme, sea a través del micrófono, sea a través del chat, las preguntas que ustedes consideren, estimados doctores. Pregúntenme. Voy a estar esperando, estimados doctores. Aquí pueden, estimados doctores, utilizar el chat o si no pueden utilizar su micrófono, estimados doctores. Quiero, quiero consultarle para la doctora Cecilia si de repente tiene una pregunta, de repente tiene como una duda o algo. Excelente. Bueno, quiero hacerle. Ahí está. Vamos, vamos. Yo tengo una duda. Misael, ¿por qué motivo no existe el Ministerio del Hombre? ¿Cómo, cómo? El Ministerio del Hombre. Bueno, eso mm, se supone, estimado doctor, de que si vivimos en un Estado constitucional se tiene que respetar la igualdad ante la ley, ¿sí o no? Eso es lo que hemos estado diciendo. Pero nosotros también, doctor, dependemos bajo nuestra política, bajo la política peruana, en el sentido que sería bueno presentar como un proyecto de ley en el Congreso para que solo sea el Congreso el que autorice en que se pueda crear un Ministerio del Hombre, como usted muy bien lo acaba de decir. Así como existe el Ministerio de la Mujer, yo también soy de la idea que tiene que existir el Ministerio del Hombre, porque hay muchos varones que son agredidos por sus mujeres, son violentados, se atenta a su derecho al honor y a la buena reputación, su derecho a su integridad física, moral y psicológica. Entonces, eso es algo que yo también, doctor, comparto. Y solamente lo podemos hacer presentando un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que sea él el que autorice y que se pueda crear ese Ministerio del Hombre, estimado doctor. De acuerdo. Concuerdo con la idea. Tiene que ser solamente el Congreso quien tome la decisión de crearlo. Claro, claro, claro. Bueno, ¿tienen Pero también dudas? Ahorita es es para la mejor un, oportunidad, estimados doctores. Pregúntenme es un, todo lo que ustedes deseen. Pregúntenos. de todo, la pregunta es libre, totalmente libre. Exacto. Ya, a ver, una pregunta, a ver. A ver, Para ti, ¿Dina es legítima o ilegítima? ¿cómo? Boluarte. Dina Boluarte, ¿es legítima o ilegítima? ¿Cómo? Pero, o sea, ¿usted a qué cosa se refiere con legítimo? O sea, si su posición en el poder es en sí constitucional o inconstitucional.
lo que ha sucedido con respecto al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y con respecto a lo que Dina ha ido al Congreso, no, digo, que ha subido para la presidencia de la República, aquí existen dos posturas. Los que dicen que ella está ahí de una manera ilegal y los que dicen que no, efectivamente, Dina, ella era para la vicepresidenta. Entonces, para mi parecer, estimado doctor, para mi parecer, ahí ha habido algo inconstitucional. O sea, ha sido como que Dina ha asumido el poder, pero de una manera ilegal. Ahorita estamos en pleno juicio, ¿no? Con el presidente Castillo y mm, por eso es de que, por eso es de que al inicio dije, ¿no? De que se ha creado la Constitución, pero muchas veces las personas y el mismo Estado a veces no lo cumple. Entonces, para mí, Dina está ahí de una manera inconstitucional. Y fíjate también para su gobierno, pero ¿cómo es su gobierno? ¿Cuántos muertos hay? ¿Acaso Dina está haciendo algo por el país? Nada. Dina a veces va a los departamentos y muchas veces es abucheada por los propios peruanos. Dice, ¿no? De que a veces lo que los demás dicen es así. Entonces, para mí, estimado doctor, Dina ha asumido el gobierno de una manera inconstitucional. Esa sería para mi postura, inconstitucional. Bien, bien, se Mm, respeta. Bueno, ahora algo que abarcaba el tema. Si bien es cierto, el aborto, iba a decir, la vida es un trayecto desde la concepción hasta la muerte, entonces el aborto se puede considerar asesinato. Mira, cuando hablamos del aborto es un delito, eso está tipificado en el Código Penal, pero existe el aborto terapéutico que dice de que si el aborto atenta contra la vida de la madre, entonces sí es factible que se pueda llevar a cabo. Yo, doctor, tengo dos posiciones, una que dice que sí y la otra que dice que no. Pero si lo pensamos, doctor, con mente fría, mejor hay que decir que no. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y que la Constitución garantiza el derecho a la vida humana. Entonces, sería mejor argumentar con base constitucional. O sea, en este caso, y sabemos que el Código Penal castiga lo que es el aborto porque es un delito. Entonces, esa sería para mi respuesta, doctor. De acuerdo. Claro. A ver, ¿podrías plantearme tú una pregunta a mí, a ver si yo tengo conocimiento quizá? A ver, a ver, ya. Vamos, a ver, vamos a hacerle como una pregunta para el doctor. Mm, ¿Qué pregunta sería? Ya, por ejemplo, usted como abogado, si tienes un cliente, si tienes un cliente que dice que los policías no le han, o sea, no le han respetado sus derechos, que hemos hablado en la Constitución, ¿no? Que hemos hablado ahorita en la capacitación que la Constitución garantiza. Usted, como su abogado, ¿usted qué cosa haría a favor de su cliente? ¿Cómo usted haría justicia por su cliente? Bueno, en primera instancia tendría que preguntarle qué tipo de derecho se le ha violado, porque si tan solamente viene de manera general y denuncia al oficial diciendo que solamente ha violado sus derechos, no tenemos base para poder actuar contra los acusados. Entonces, tendría que primero preguntar y a su vez cuestionar si verdaderamente se le han violado sus derechos humanos, basándonos en la autoridad que tiene entonces los, las unidades policiales, ¿no? Que lo han intervenido y quienes supuestamente han violado sus derechos humanos para poder proceder y entonces ejecutar ya delante de un juez, delante de los mismos oficiales, lo que se tiene que aplicar, si se les puede aplicar una sentencia o una sanción de quien está acusando, porque también se le ha intervenido y él ahora está interviniendo contra los mismos oficiales. Claro, Entonces, todo a base de la propia Constitución, claro, verificando si es que se ha violado alguno de sus derechos, ir en defensa con la Constitución, toda a base de la Constitución. claro, claro, doctor. Bueno, quiero pues poder agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes y el otro viernes quiero esperarles a cada uno de ustedes en la capacitación. Muchísimas gracias, doctores. Que tengan buenos días. Saludos. Ok, Saludos. buenas noches.